Bien, ahí puse a grabar. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a una nueva consulta. Hoy vamos a, como hacemos habitualmente, a trabajar los temas vistos en las últimas clases. Vamos a hacer un repaso general por si tienen dudas. La idea sería que aprovechen este momento para preguntarnos, nos pueden ir preguntando por chat. ¿Sí? Cuando pasamos de tema podemos preguntar, hacer las preguntas, habilitar el micrófono, ¿sí? Prender las cámaras. Eh, la idea de hacerlo por este medio es que somos pocos y podemos trabajar de una manera más cercana. Vamos a ver dos temas hoy, así que, y después les contamos sobre el final cómo seguimos la próxima semana, ¿sí? Y todo lo que tenemos en ejecución en este momento, digamos. Bien, simplemente para dar contexto, estamos en el tema de especificación de requerimientos, ¿sí? Este, y déjenme un segundo, porque esto se me... Ahí está. Trabajando las técnicas de especificación dinámica, ¿sí? Vamos a ver, repasar dos. Una es diagrama de transición estados y otra es el último tema que estamos viendo esta semana, que es redes de Petri. Este, son las técnicas que se basan sobre todo en una visión gráfica. Tienen algunas características que son similares, pero tienen sus diferencias y su ámbito de aplicación. Referido al contexto donde estamos trabajando, es un contexto donde introducimos un tema que es el tema de las máquinas de estado finito. Los que hayan estado realizando la autoevaluación de programas de transición y estados lo vieron. Nosotros le pusimos algunas preguntas referidas a esto, porque tiene que ver con el sistema descrito en términos de estados donde se reacciona a diferentes estímulos o eventos. Eh, esto, esto hace a un contexto particular esta manera de especificar los requerimientos, ¿sí? En general el sistema está en un determinado estado, el que fuere, ocurre una determinada condición y lo que ocurre es que se pase a través de algún tipo de función, se pase a un nuevo estado. Esto es muy claro en lo que es el DTE, el diagrama de transición y estados, y ustedes lo están modelando o lo fueron modelando en la práctica, ¿sí? Se realiza a través de un gráfico. En este ejemplo que estamos viendo ahora, obviamente es una máquina de estado finito, es genérica, donde están los estados representados con círculos. La ocurrencia de determinadas condiciones o eventos está representado con una arista, con dirección, y cada arista tiene la descripción de esa condición, acción, evento que hace que se pase de estado. En particular, a estas máquinas de estado finito tienen la particularidad de tener una notación gráfica y una notación matemática. Una de las ventajas que tienen estas técnicas, a diferencia de otras que estamos viendo y que vamos a ver, por ejemplo, no sé, las historias de usuario, que es más del tipo coloquial, o los casos de uso, y que si bien hacen una cuantificación de las funciones, la manera de expresarlo también es coloquial a través de los escenarios, por ejemplo, que los acompañan. En este caso lo que estamos viendo es cómo poder describir la máquina de estados finitos gráfica a través de una notación más formal, ¿sí? Que es una función que lo que hace es transformar del estado S1 cuando viene la condición 0 pasa al estado S2, o sea, está bien S1, viene el 0, paso a S2, estoy en S1, viene un 1 y me quedo en S1,
acá estoy en S2, viene un 0 y me quedo en S2, viene un 1 y vuelvo a S1. En el caso del 3, mientras, bueno, venga un 0 paso a S1 y mientras venga un 1 me quedo en el mismo estado. Fíjense cómo podemos describir ese diagrama con dos notaciones diferentes. Obviamente que a efectos de visuales, gráficos, la imagen de la izquierda es más clara en cuanto a su representación. Las máquinas de estados finitos tienen una definición formal, que es una quintupla, ¿sí? Que está formada por diferentes elementos. Esos elementos componen lo que se conoce como autómata finito, y se compone de un alfabeto del cual esa máquina tiene que comportarse, los estados que la componen, las funciones que son las funciones de transición que yo estoy mencionando, cuál es su estado inicial y cuál es el conjunto de estados finales o de aceptación final. Eso compone, ¿sí?, a todo el compendio de esa máquina. Dentro de las máquinas de estado finito, nosotros la que vimos, hay diferentes, hay variadas, en la teoría se mencionan algunas. Vimos el DTE, ¿sí? Esa anotación de diagramas de estados finitos, en particular tomamos la de UML, ¿sí? La que tiene que ver con el uso del lenguaje de modelado unificado, ¿sí? Si buscan algo más de bibliografía, bueno, en lo que es la estrategia de UML van a encontrar por ahí más ejemplos. Acá lo importante es acordar, o que ustedes lo vieron en la práctica, que nosotros acordamos una manera de hacer la anotación, que es marcar siempre el estado inicial y el estado final. ¿Sí? El inicial es un círculo, el final es un círculo con una circunferencia que lo contiene. Un estado básico, que es el rectángulo con los bordes redondeados. La transición, que es una arista direccional, tiene el evento, puede o no tener condición, y una acción, ¿sí? Estas son las cosas que pueden estar dadas para la transición. Después hay un estado extendido, que es un concepto teórico que no se ve prácticamente en la práctica, donde se describe en las acciones de entrada, las acciones durante y las acciones de salida. Esto es necesario cuando se requiere algún nivel de explicación. Y cuando es un estado complejo o compuesto, se puede dividir en subestados, que se crean adentro de ese estado más grande. Y digamos, dentro de ese estado extendido, como lo estamos viendo acá, se genera una submáquina de estado. Esto es cuando un diagrama es muy complejo, a la visual yo lo desparramo todo y no se entiende nada. Entonces, probablemente en el análisis previo que hicimos, que ahora lo vamos a ver, hemos detectado algún estado que era mayor, y probablemente ayude a encapsular a eso, porque en sí mismos se comportan como submáquinas y pueden ser independientes. Entonces, esto va a facilitar la lectura. SDTE se construye obviamente siguiendo algunos pasos, que tiene que ver con identificar primeramente qué estados componen el problema. Esto es dado un problema enunciado como tienen ustedes, cuáles son. Si es complejo se puede explotar. Esto era lo que yo les decía, esto es algo que es importante. Así que deberíamos poder pensarlo si hay que explotarlo o no. Plantear cuál es el estado inicial, los cambios de estado con flechas, cuáles son las condiciones, cuáles son las acciones de un estado al otro, y después verificar consistencia, ¿no? Es decir, que todos los estados se definan, que se alcancen, que se salga, y cada estado del sistema responde a todas las condiciones posibles, normales y anormales. Es importante también que tengan estado final. Este estado final muchas veces puede ocurrir, como en algunos ejemplos que hay, que de varios lugares haya que ir a ese bendito estado final. Bueno, en general lo que hacemos es ponemos uno solo, tomamos un estado para poder direccionar desde ahí a ese estado final, y no hacer un enjambre de flechas que me lleven todos al estado final, porque después no se entiende nuevamente el diagrama. ¿Sí? Igualmente eso, en general, por regla lo tenemos así. Hay que mirar casos particulares, como decimos siempre, que puede ser que haya que marcar exactamente de qué estado llegó al estado final, pero en general hacemos eso, ¿sí? Los que hacemos nosotros, igual como estados finales,
casi todos los ejemplos son, tengo batería, no tengo batería, me quedé sin batería, o se acabó la batería, o te cortó la luz. Bueno, ese tipo de cosas deberían garantizarse en el diagrama. Algo parecido pasa en este ejemplo, que no lo voy a explicar, porque está explicado en profundidad en la teoría y en el video y en el PowerPoint, pero en este ejemplo, que era el ejemplo del cronómetro, ¿sí? Que se definía con una pantalla y botones, en este ejemplo, que es un ejemplo más simplificado, ustedes tener en cuenta cuáles son los botones como posibles teclas a tocar, por decirlo de alguna manera, que me van a ir marcando la transición entre los estados que tengo que armar, pensar para el funcionamiento particular de este reloj cronómetro, ¿sí? Lo que yo puedo imaginarme de una descripción que es acotada y, digamos, y ambigua, que a veces pasa en algunos problemas, es pensar en cómo se inicia todo, que es colocarle la pila y el sistema arranca. Este sería el estado inicial al cual me va a llevar, digamos, no el estado, sino la condición o evento que va a hacer que arranque el sistema. Hay algunas funciones que tiene que tener ese reloj y tenemos que ver si son estados o no, como visualizar la hora, la fecha, modificar hora y fecha, encender la luz por 5 segundos, iniciar, detener y restablecer el cronómetro y dejar de funcionar cuando se saca la pila, o se apaga, o lo que fuere, o se oxida o se sulfata. Entonces, ahí lo que tenemos que ver es de esas funciones, cuáles se pueden transformar en estados y cuáles van a ser después posibles eventos, condiciones, acciones. Seguro que, bueno, este ejemplo lo vimos, los estados que uno puede imaginarse para este reloj es visualizando la hora y la fecha, o fecha por un lado, hora por el otro, porque va por separado. Visualizando la función del cronómetro, que vaya cronometrando, el caso de un cronómetro lo ve, que esté configurando esa fecha y hora como posibles estados. Estados complejos no pareciera ser necesario, no es un ejemplo justo que requiera demasiada complejidad en sus funciones. Puede ser que algunas cosas que haya que hacer para otros tipos de sistemas así lo sean. En general estos son sistemas que modelamos de tiempo real, digamos. Ustedes podrían modelar en realidad cualquier sistema que conozcan. Digamos, la reserva de un hotel la podrían modelar con esto. Pero es cierto que uno utiliza cada técnica de especificación según la naturaleza del problema. Entonces, si estamos trabajando con problemas que tienen que ver con tiempo real, como, no sé, el programa que hace que funcione un aire acondicionado, un lavarropas, una heladera, etcétera, probablemente sea más factible modelar por estado, ¿sí? Que es diagramar transición y estados. El estado inicial es el de la pila, el final es el de que se acaba, ¿no? Y se pongo las pilas y tengo que elegir qué es lo que hace el reloj. Bueno, decido que muestra la hora, que es habitualmente lo que ocurre. Eso, del estado inicial, paso colocando la pila, visualizando la hora. Uy, disculpen. Después, que yo visualizo la hora, tengo que decidir en esa parte del diagrama todo lo que ocurre cuando aprieto los 4 posibles botones, ¿sí? Y en este caso, bueno, como decía al principio, que yo no lo describí, pero lo vimos en la teoría, es con B1 visualizo la hora, con B2 modifico, con B3 el cronómetro y con 4 la luz. Entonces, si es encender la luz, me quedo en el mismo estado, porque es la hora con luz. Dura 5 segundos y se apaga, como ocurre habitualmente. Pero ahora, si aprieto B1, tengo que pasar a visualizando la fecha, que es otro estado. Si aprieto B3, voy a visualizando el cronómetro, y si aprieto B2, voy a ir a configurando hora y fecha. Que acá, insisto, hora y fecha están juntos. Podría ser que la hora vaya solo la hora y la fecha vaya solo la fecha, pero bueno, eso tiene que ver con la descripción del funcionamiento del reloj y de la cantidad de teclas que tenemos, ¿sí? Bueno, esto mismo que hacemos estado por estado, el consejo es que lo vayan haciendo de la misma manera, ¿no? Después tomen visualizando fecha y vean qué pasa cuando apretan los 4 botones, visualizando cronómetro, qué pasa con los 4 botones, configurando hora, qué pasa con los 4 botones, y todo se va a ir uniendo, ¿sí?
voy tomando como pequeñas porciones del diagrama y después hago la revisión de consistencia, que es algo que vamos a hacer después, ¿no? Pero digamos, este sería como el muestreo de cómo queda finalmente, ¿no? Con cada uno, fíjense, de los estados, verifico que todos sean alcanzables, o sea, que ninguno me quede descolocado, entre en un estado y pueda salir, porque también puede ser que haya un camino, me quedo acá y nunca voy a la finalización, digamos, ¿no? Entonces, bueno, fíjense que en este caso, de cualquiera de ellos, llego, salgo y están todas las funciones de los 4 botones contempladas. Cuando el botón no tiene efecto, ¿sí? Bueno, no está mostrado. Fíjense en cronometrando. ¿Sí? Aprieto B3, entro en cronometrando. Aprieto B1, ¿sí? Detiene el contador y me voy a función del cronómetro. Ahora, si aprieto B2, B3 o B4 en cronometrando, ¿sí? Así como está este gráfico, no pasa nada. ¿De acuerdo? Si quisiera que se viera la luz cuando estoy cronometrando, tendría que poder presionar B4 y que se ilumine. No sería algo que esté ocurriendo. ¿De acuerdo? Esto es algo que se lee del diagrama, ¿sí? No quiere decir que esté bien o mal, sino que en este caso, cronometrando, la luz no. Ahora, para visualizar las funciones, fíjense si está. Estas son las cosas que yo les digo. Después uno verifica que todo se alcance, todo lo que dice el enunciado esté cumplido y haya un estado final, que es acá cuando se termina la pila, ¿sí? Sale de este, es decir, la pila se podría acabar en cualquiera de estos momentos, pero bueno, lo tomamos desde acá para no tener que hacer un nido de araña de todos los estados finales alcanzables. Lo que les decía, bueno, verificamos los estados definidos, alcanzados, salidas, y si responde a las condiciones normales y anormales, ¿qué tiene que hacer? Como les decía, bueno, aprieto una tecla, no está pensada, no hace nada. ¿Sí? Esto es lo que debería ocurrir y tampoco debería agregarle nada que no me hayan pedido, más allá del enunciado o de lo que estén modelando. ¿Sí? Bien, si quieren, vemos si tienen algunas preguntas de esto, antes de saltearnos o de pasarnos al tema siguiente, que es red de Petri, que le voy a hacer un enganche con esto que estamos viendo. ¿Sí? Acá, sí, Matías quiere hacer una pregunta. Hola, profes. Dale. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bien. Respecto a este ejemplo del reloj, Sí. viste que la opción de se presiona B4, encender la luz, como eso se repite Sí. en varios lugares, ¿no se puede Ujú. definir, digamos, algo global que después vos lo referencias? No sé si me explico. Bien, sí, te entiendo lo que decís. Vos quisieras tener un estado, a ver si entiendo, un estado que sería como, no sé, iluminando o algo por el estilo así, y que vos, al apretar B4 vas ahí, y esa, bueno, lo que tiene ese estado, lo que tiene que ocurrir en ese estado, es que el estado tiene que estar produciendo algo. Claro. En este caso, lo que está produciendo está en el estado anterior, ¿sí? Sí, Digamos, sí. vos estás mirando la hora y le apretás la luz, no es que dejas de ver la Sí, hora. eso entiendo. Entonces, si vos le generás un estado aparte, estaríamos programando primero otra cosa. Habría Mm, que ver qué sería, puede ser, pero en este caso en particular, si vos haces eso, quedaría mal modelado. Interpreta como claro. que dejo de visualizar la hora y tengo luz. Y yo me puedo Mm, imaginar que tengo una luz prendida, sí, sin sí. ver nada. Si no tendría que hacer, ¿se entiende? Digo, no, Sí, se vuelve inconsistente, tendría que hacer iluminando hora, tiene sentido, sí, más iluminando quilombo todavía. fecha, iluminando, ¿se entiende? Sí, sí, O sí. para que digamos, bueno, es consistente, no perdí nada, pero en realidad podría resolverlo con volver a mí mismo porque es un estado que encima estaría saliendo del iluminando, me imagino, Sí, solo después de 5 segundos, no me acuerdo cuánto quedaba prendida. no importa, pero sí. Entonces, ¿entiende? Eso, Sí, en este caso puntual, nos quedamos en el mismo lugar, esa luz se enciende,
ni se apaga sola. Y no necesito apretar de vuelta para apagarla. Sí podría ocurrir algo que es, necesito apretar para prenderla y necesito apretar para apagarla. Eso sería otra historia. Sí. Pero en este caso se apaga en forma automática. Entonces ahí ese límite es muy finito. Igual no está mal que lo pienses. Yo ahora no me acuerdo, la otra vez tenía un ejemplo también. A mí me pasaba a veces que analizaba y encontraba cosas de más. Pero después te das cuenta que estás como repitiendo. Cuando empezás a repetir, Sí, acá le estoy errando. Ese es como el chequeo que tengo yo, ¿sí? Cuando me doy cuenta que estoy claro. repitiendo algo que ya tengo, digo, no, pero pará, entonces esto seguro está unido al anterior y no lo estoy viendo. Algo así, ¿sí? O por ahí lo miro y digo, es un subestado dentro del estado. También es viable, ¿sí? Claro, subestado estamos Nosotros como hablando eliminamos, de lo anterior. sí, Sí, sí. claro, sí, como nosotros como eliminamos de la práctica, sobre todo no de la teoría, el tema de los subestados, más que nada para despejar esto, porque cuando trabajábamos con los subestados se armaba un poco de lío de a dónde iba a parar eso, ¿sí? Se Querían entiende. como refinar demasiado. Sí, el tema de qué encapsular y qué no, te decís, sí. Entiendo. Ujú, exacto. Bien. Y una segunda duda es que, o sea, acá en esta presentación estoy viendo que UML y DT son cosas, o sea, es lo mismo. Yo pensaba que eran cosas distintas. O sea, Bien tu pregunta. Son cosas distintas, sí. ¿no? A ver, UML es el lenguaje de modelado unificado. Sí, Es genérico y tiene un montón de técnicas de especificación. Entre ellas, el DT. Después tiene, no sé, el diagrama de actividades, la clase, de sí. usos. Claro, entonces todo es un lenguaje completo para especificar. Nosotros tomamos Ok. del UML, en este caso en particular, el DT, nada más. O sea, es mucho Ah, más completo, ¿se entiende? Vos podrías sí, modelar todo un sistema usando todas las técnicas que trae UML. Nosotros lo que hicimos fue tomar solamente DTE porque nos parecía la más prolija, la más clara, la que sí, genera más menos piola, ni que hablar. confusiones, exacto, que el resto. Porque el resto, algunas son, si vos ves los libros, como muy genéricas, no terminan de cerrar y complejiza después cuando ustedes quieren modelar. Entonces lo que tratamos de buscar fue algo que sea como acotado y que haya una regla clara, ¿sí? De hasta Ya dónde entiendo. alcanza cada cosa. Entonces usamos Wow. el DTE que aplica a UML, pero es eso, es Sí, un sí, lenguaje. Sí, es claro. cierto, lo de UML, buen punto para anotar, nunca lo explicamos, lo ponemos como de sabido, tendríamos que contarlo un poquitito nada más y explicar esto. Dice esto. Entonces, sí. Entonces, la conclusión es que UML implica muchas cosas y lo que nosotros usamos DDT es parte del UML. Exacto, Listo, listo. exactamente. Genial. Gracias. Bárbaro. Bien. Bien, esperen que me fijo, no, esperen. Matías, serás vos. Bien. No sé si hay alguna otra pregunta más. Bueno, esperen mientras voy pasando, así. Pero esto. No, por ahora no, Ale. Bien. Bueno, cualquier cosa, nada, las anotan y vemos. Ahora voy a retomar y voy a relacionar un poquitito para avanzar. Vamos a seguir más o menos en la misma línea de diagramación. El otro tema, que es el tema que están viendo esta semana, es otra manera de especificar, que es redes de Petri, ¿sí? Redes de Petri es una forma también de especificar, existe desde hace tiempo, desde el año 62, esta técnica, ha evolucionado con el tiempo, se le han agregado un montón de otros componentes. Nosotros vemos la definición clásica estándar, sobre todo por la cantidad de formas de realizarse y los contenidos que ustedes conocen de la carrera al momento, ¿sí? Pero uno podría ampliar mucho más el uso de las redes de Petri. Red de Petri básicamente también se usa para sistemas de tiempo real. Pasa lo mismo que los diagramas de transición-estado. La diferencia que tiene, no sé si ventaja, la diferencia diría yo que tiene con diagrama de transición-estados es que es muy buena para los aspectos de concurrencia, o sea, deja modelar
concepto de concurrencia, que ahora lo vamos a ver un poco, mejor, ¿sí?, que lo que podría ser un diagrama de atención-estado, porque el diagrama de atención-estados en realidad no está pensada para eso, está pensada para el funcionamiento de algo que tiene que especificarse dentro de un funcionamiento, dentro de un procesador solo, por decirlo de alguna forma. Entonces, si tengo varios procesadores, varias cosas a la vez, se vuelve complejo pensar cómo me las arreglo para poder modelar eso. Vuelvo a decir lo mismo. No es imposible porque les va a pasar con todas las técnicas. Ya vieron un montón, nos falta una y van a decir, en algún momento van a decir, pero profe, también puedo modelar con esto. Sí, por supuesto, podés modelar la reserva de un hotel. Vuelvo a traer el ejemplo clásico. Ahora, ¿es la mejor forma de especificarlo? Probablemente no, y vas a necesitar de algo más que lo acompañe para poder hacer que se vea clara la especificación. La idea es tratar de elegir inteligentemente técnica de especificación es la más adecuada para un determinado problema. Lo pueden hacer, pero bueno, es como meterse en camisa 11 balas, eso es lo que quiero decir, ¿sí? Entonces, básicamente, estos sistemas concurrentes funcionan a través de varias tareas o procesos que funcionan en varios procesadores o están en un solo procesador y están todos intercalados. Lo que ocurre acá son otras situaciones que hay que modelar, que ustedes probablemente las conozcan, pero tiene que ver con problemas que pueden ocurrir. Por ejemplo, como veían el ejemplo, no sé, por decir algo, de la estación de servicio, ¿no? Tiene una estación de servicio, tiene 3 surtidores y llegan 25 autos. Bueno, los 25 autos no los voy a poder atender, evidentemente no. Por más que nos peleemos y nos matemos, no hay 25 mangueras, con lo cual van a ganar esa pelea, esa competencia, solo 3. Entonces, lo que tratamos de hacer con la concurrencia, y en particular con las redes de Petri, es organizar esa pelea, esa disputa, por ejemplo, por un recurso, de una manera que sea gráfica y que sea entendible. Entonces, bueno, uno empieza a tratar de modelar, que ahora lo vamos a ver, estas diferentes situaciones que se van dando, que pueden ocurrir a la vez o en concurrente cuando voy hacia un lado. Por ejemplo, todos a la vez quieren escribir sobre un documento, se puede, lo hacen, por ejemplo, en Google Drive. No sé, 2 personas a la vez quieren reservar el mismo asiento de avión en el mismo vuelo a la misma hora, todo igual. Bueno, en R-Info los robots en la esquina, tal cual, que es lo que más conocen. Eso, exactamente eso, es lo que tenemos que tratar de modelar con Petri, ¿sí? Ver cómo resolvemos esa situación, cómo hacemos para que no ocurra que yo reserve el avión, salga y vengas vos y reserve lo que yo ya reservé, por ejemplo. Bueno, ese tipo de cosas no deberían ocurrir. Son situaciones que en general no son secuenciales, que producen esto, sí hay por ahí una secuencia general, pero son que ocurren de esta manera, con lo cual hay que tratar de modelarlo. ¿Qué es lo que nos provee Red de Petri para hacer esto? Hasta ahora lo mismo que los diagramas de transición-estado, que son los eventos, que son las acciones, y los estados, que son las condiciones, ¿sí? Lo que cambia es la manera gráfica, no cambia en realidad, la manera gráfica incluye algo más que se llama transición, ¿sí? Que las transiciones son los eventos, van a quedar representados con una barra, que lo vamos a ver, y los estados son los círculos, los lugares, los places, y si lo buscan en inglés, eso tiene la P, son los que van a utilizar. La red de Petri también viene de la mano de los autómatas finitos, en particular, la definición formal es una cuadrupla, está conformada por lugares, transiciones, función de entrada, función de salida, y la red de Petri queda en sí representada por el C, que es el conjunto de todo esto que se va a generar. Y en particular, se lo define como algo que se conoce como multigrafo bipartito dirigido, ¿sí? Eso tiene que ver con la teoría de grafos, pero probablemente algo de grafos vieron o van a ver en estructura de datos, tiene que ver con ese multigrafo que puede partir de un nodo más de un arco, pero no cualquier arco, sí,
semestre pesado. No cualquier arco, en ese arco tiene que ser bipartito, ¿sí? Es una de las condiciones que pide la red de Petri, que ahora lo vamos a ver en la ejemplificación, en que hace como dos conjuntos independientes, en realidad es lo que generan el grafo, que puedan ser accedidos. Eso me va a ir dando como los componentes de la red. Y dirigido, en una dirección, no es que va y viene para cualquier lado o es sin dirección, ¿no? Si ustedes miran la red de Petri, tiene una ejecución, o sea, funciona hacia un lugar, o sea, todo articula y funciona entonces puedo tener momentos, momento 1, momento 2, momento 3, eso es lo que hace la dirección o el sentido en el cual va la red, ¿sí? Esto sería lo importante. Si está bien armada, si mal armada, seguramente no es ni bipartita ni multigrafo y ahí empiezan los líos. Pero si está todo bien, ese sería el concepto genérico de la red de Petri. Entonces la red de Petri tiene una representación gráfica, ¿sí? Nuevamente, una representación formal, desde la formalidad de la formalidad algebraica, que es esta que estamos viendo acá, y una notación matemática que nosotros no trabajamos, que es la que me permite después analizarla en profundidad. Ese sería como el concepto completo de la red de Petri. Después hay algo más, son las flechas, los arcos, que son los que le dan la dirección al grafo, ¿sí? Son los dirigidos. Da la relación que existe entre estado y transición, o entre sitio y transición. Las líneas fluyen entre un sitio y una transición, no fluyen entre sitio y sitio o entre transición y transición, ¿sí? Que ese es un error común también. Después, todos los sitios tienen fichas, tokens, ¿sí? Que lo que sirven es para marcar, hacer una marcación inicial de la red, saber dónde empieza, cómo empieza, y esas fichas se van a ir moviendo de acuerdo a reglas que hay, ¿sí? Yo la marco y de acuerdo a las reglas, las fichas se mueven. ¿Para qué es eso? Eso es para poder ver la ejecución. La diferencia que tiene con respecto a otros sistemas es que cada vez que ocurren los eventos puedo ver cómo eso se mueve en el tiempo, ¿no? Cómo esas fichas van activando distintas partes del sistema en el tiempo, paralelas o concurrentes. Me da esta sensación de ejecución. Es lo más parecido a una suerte de ejecución artificial de un futuro programa, ¿no? Una cosa diferente a la que habíamos visto antes. El número de tokens que puedo poner en un sitio es ilimitado, va a depender de la necesidad de mi sistema, ¿no? Obviamente. En este ejemplo que tenemos acá es la notación gráfica, el de arriba, con los sitios, las aristas, las transiciones. Los que están con P son los sitios, los que están con T las transiciones. Tener un nombre, hay que buscarle un nombre a la condición y la transición, tal cual lo hacemos en el diagrama de transición-estado. Eso es lo mejor. Cuando lo ponemos así es porque es un ejemplo genérico que queremos representar. ¿Qué funciones? La I es la función de entrada, la O la de salida. ¿Sí? La función de entrada para T1, que es la transición T1, es P1, o sea que la entrada de T1 es P1. Pero la salida de T1, por ejemplo, es P2, P3 y P5, o sea que es P2, P3 y P5. Y así puedo ir representando toda la red. Es decir, tengo dos formas de hacerlo, gráfica o con notación formal más del tipo funcional algebraica. Cualquiera de las dos representan lo mismo. Acá ocurre lo mismo, es más fácil ver el gráfico que tratar de entender lo que ocurre abajo, aunque si a eso le hago un par de juegos algebraicos, probablemente también podamos leer la red desde otro lugar, ¿sí? Y a esto lo que le falta es saber la marcación inicial, y saber cómo funciona, porque si yo la miro así, acá no hay ninguna regla, que ahora les vamos a ver, me permite hacer funcionar esta red. ¿Por qué? Porque no tengo marcas, no tengo tokens. Entonces, una red sin tokens no funciona. Cuando tengo tokens, sí funciona. ¿Sí? Ahí tengo la marcación inicial, que es M. Marco para cada uno de los lugares cuántos tokens tiene. No necesariamente tienen por qué estar todos estos tokens, pero acá está marcada así. Fíjense que en particular P3 no tiene tokens, o sea que no hay ninguna marcación, porque no hace falta. Pero esta marcación inicial me permite parar determinadas transiciones. Por ejemplo, T1
estaría habilitada porque tengo un token que me permite habilitarla, ¿sí? Y no tengo ningún otro lugar más, no me faltan tokens. Esta, en el momento real, podría ser disparada. ¿Sí? Después miro algunas otras, como T3, por ejemplo. T3 requiere de un token que no tiene, con lo cual está inhabilitada. 4 requiere de un token, con lo cual está habilitada y podría funcionar. T2 requiere de un token de acá, un token al menos de acá, y un token al menos de acá, que no lo tiene, con lo cual T2 no está habilitada. ¿Sí? Entonces, si miro este gráfico, las que están habilitadas son T1 y T4. Si yo consumo los tokens se empiezan a mover. ¿Sí? Este desaparece de acá, y ya está, porque no tiene nada que lo alimente. Bueno, podría tener un alimentador infinito, pero no lo tiene. Este de acá se consume y se viene para acá. ¿Sí? Y una vez que yo paso el token acá, el disparo es instantáneo, con lo cual este se pasa acá, se pasa acá, se pasa acá, este token se pasa acá y se pasa acá. Y ahí tengo otra situación, entonces vuelvo a analizar, transiciones están habilitadas, y así voy siguiendo la ejecución. Esa ejecución la puedo hacer a mano o la puedo hacer automatizada por algún software, que los hay, ¿sí? Y ustedes van sacando como instantáneas en el tiempo para ver si la red funciona, si no se traba. ¿Sí? Esta es una red simple, la vemos que va a funcionar, no se va a trabar, pero puede ser que a veces se trabe y deje de funcionar, o hay que ver hasta cuándo funciona, ¿sí? Por ejemplo, cuando esta se queda sin token. Entonces eso lo tengo que ir mirando todo el tiempo. Básicamente lo que yo les decía es, las reglas son, la transición está habilitada cuando cada lugar de entrada tiene al menos tantos tokens como arcos hacia la transición, o sea que esos lugares hacia la transición tienen tokens y líneas, con lo cual, si tengo la cantidad suficiente, puedo dispararla. ¿Sí? Dispararla implica esto, ¿no? De removerlo, lo que yo les conté, y dispararlas hacia el lugar donde corresponde. Y ahí tenemos el segundo momento, y así seguimos momento a momento. Entendiendo ese funcionamiento básico, ¿sí? Tenemos que entender también que la ocurrencia de esos eventos obviamente va a depender del estado del sistema, en qué estado está. Yo les mostré un estado inicial. La condición puede ser con o sin token, no hay otra, son redes, en nuestro caso tienen o no tienen tokens. Se las conoce también como de blanco y negro, es decir, tienen o no tienen. Después, la ocurrencia de un evento también está sujeta a que se den ciertas condiciones y causa postcondiciones, ¿sí? Que son las que estábamos viendo. Las precondiciones los tokens donde están y las postcondiciones donde quedan. Son asincrónicas. Esto quiere decir que el que sea asincrónico es no determinístico. El único permitido que hay, por decir de alguna manera, es el orden en que ocurren los eventos. Es lo único que se permite. Es decir, eso lo marcamos con los tokens. Pero una vez que lo pusimos, la red sale a funcionar y funciona de manera asincrónica. No es, estoy esperando la comunicación, ¿no? Te llamo, me decís que está bien, recibo, te digo que está bien y empezamos a comunicar. No es algo sincrónico, sino que funciona en forma totalmente asincrónica. Se acepta que el disparo de la transición, ese que se hace, es instantáneo. Es decir, cuando lo disparo ocurre y se desparrama, ¿sí? No nos vamos a poner a discernir cuestiones de se cortó la luz, llegó por la mitad. No, no es un problema analizar con la red de PET, es un problema que va a pasar y no hay manera de resolverlo. El disparo es instantáneo y se produce en forma completa. A eso voy. ¿Sí? No hay ningún condicionante para ese disparo de la red. Cosas ocurren acá que ustedes las tienen representadas con gráficos en la teoría. Ocurren 4 cosas que tienen que tener en cuenta muy importantes. Primero, el paralelismo. El paralelismo tiene que ver con cómo pueden ocurrir cosas a la vez. Cuando yo disparo algo y se disparan varios procesos a la vez, o sea, de un lugar hacia una transición salen 4 flechas y disparan 4 lugares. Imaginen que esos 4 lugares son 4 procesadores. Se disparan a la vez, o 4 autos, se disparan todos a la vez, no importa. Todos esos procesos,
en algún momento se van a reunir. Entonces, eso se representa a través del paralelismo. La sincronización tiene que ver en cómo sincronizo para hacer algo. ¿Sí? Es decir, cuántos, por ejemplo, pueden entrar a un determinado procesamiento. No sé, disparo la transición, empiezo a producir una pieza. Bueno, ¿cuántas piezas a la vez puedo producir? ¿4? Bueno, tengo que dejar entrar 4. Después los paro. Las produzco y a medida que termino una puede entrar otro. O en un semáforo, ¿sí? ¿Cómo hago para que los autos no se choquen? Entonces, detengo a unos, avanzan otros, los paro, avanzan los otros, los paro, y esto es la sincronización. Eso también lo pueden modelar. Pueden modular la exclusión mutua, ¿sí? Es decir, entro yo o entras vos, pero no entramos los dos a la vez, ¿sí? Van a tener que esperar a que yo termine para que vos puedas entrar. Y el deadlock o abrazo mortal, inanición, es cuando, entre todas estas cosas que estamos haciendo, hacemos un berenjenal. Entonces, imagínense que yo necesito lo típico, ¿no? 2 recursos, ¿sí? Para hacer algo. Yo necesito la pintura y el pincel, por decir algo, ¿no? Para pintar una pieza que me llegó. Y hay 2 que competimos por lo mismo. Entonces, yo agarro la pintura, el otro agarra el pincel, y nunca avanzamos porque a uno le falta la pintura y al otro le falta el pincel. Bueno, eso quedaron en abrazo mortal. O sea, quedan cruzados, nadie los libera. Esa situación no puede ocurrir. ¿Tá? Y eso se ve claramente en la red cuando ustedes la empiezan a mover en el tiempo y se traba. ¿Sí? Entonces decir, no, acá pasó algo, que yo me quedé esperando algo que tiene el otro. Bueno, esa situación es típica, es un error común que pasa en la práctica. Presten atención, no metan la pata con eso, ¿sí? Es muy común. Aparte de que uno puede modelar mal de todo y encima está mal modelado. Pero eso del deadlock no debería ocurrir. A veces es difícil de detectar, sobre todo cuando tenemos muchas flechas, ¿sí? Y muchos tokens. Bueno, ¿para qué es importante esto? Básicamente, para poder modelar sistemas y estudiarlos. Esto es muy importante, sobre todo conjuntos de procesadores, procesamientos de alta complejidad. Yo puedo modelar con redes y anticipar cosas y saber los tiempos de ejecución, cosas muy interesantes que puedo medir con esto. Obviamente que hago análisis estadístico, ciertos grados de incertidumbre a futuro. También pueden ser modeladas en eventos que sean discretos a través de representación gráfica. Yo puedo hacer la gráfica de esa red y poder visualizarla. Y bueno, y la formalidad matemática que yo les contaba, provee un análisis matemático de los estados del modelado del sistema. Si ustedes revisan un poco la bibliografía o buscan en internet, van a ver que hay varios trabajos de tesis y demás a través del modelado de redes y análisis de lo que ocurre. Por eso les digo, estamos viendo la primera etapa o la primera capa de lo que se puede hacer con una red de Petri para modelar sistemas como ingenieros de software, que es lo que necesitamos ante algún modelo que nos pidan. O sea, a veces nos pueden pedir un modelo de control de tráfico, ¿sí? Modelo de control de ascensores, todo ese tipo de cosas se pueden modelar con las redes de Petri sin problema. Esto sería lo importante de por qué las redes son tan importantes. Y como les decía, a diferencia de los diagramas de transición de estado, les permite modelar estas cosas finales que yo les contaba de una forma más clara. ¿Sí? Después ya cuando veamos otra técnica que nos falta la semana que viene, ya después podemos hablar un poco de compararlas y demás cuestiones. Bueno, esto sería todo. No sé si me olvidé algo, Silvia, Marcos, pero aprovechemos también a hacer preguntas. Esto no lo habían Me leído, parece bueno. que a No. grandes rasgos igual tampoco queremos profundizar demasiado porque es importante que para los ejercicios que hacen los chicos en las prácticas se saquen las dudas en la práctica. Sí, Entonces totalmente, nosotros sí. damos la generalidad. Sí, sí. Sí, eso es cierto. Sí, yo traté de explicarles Sí. los ejemplos, los modelos genéricos, digamos, ¿sí? Ujú. Después sí, cuando bajan en particular al problema, vayan a la práctica y revisan porque hay que ver en profundidad.
pero para los genéricos está eso. Bueno, creo que está corriendo la autoevaluación esta en este momento, así que también ahí van a ver, hay varias cosas bastante genéricas, a pesar de haber ejemplos que tratan de apuntar a estos modelos, estos grandes modelos, ¿sí? Esa es un poco la intención que tenemos desde la teoría de esto. Y después, bueno, como Más hay un aviso parroquial. La semana que viene tendríamos Dale. también consulta. Consulta, sí, tenés razón, lo tenía anotado acá. Cambiamos, no sé, ¿subiste el cronograma, Silvia? Sí, modificado. Sí. Bien, modificamos el cronograma, chicos, porque queda una última técnica de especificación, que es tablas de decisión. La van a ver mañana, se activa este tema. Y nos parecía importante que tengan la consulta la semana que viene, para que se saquen dudas. Es un tema que, revísenlo, hay que hacer la práctica. Recuerden que entra en la promoción y en el final, con lo cual nos parecía darle un espacio más cercano al tema. ¿Sí? Perdón, todavía no terminan las teorías. Esa es la última No, sí. técnica de especificación de requerimientos que tenemos. No Después se nos pongan quedan contentos. los modelados, el modelo de desarrollo de software, metodologías ágiles, calidad, tenemos algunas otras teorías. Sí, quedan teorías todavía, tienen que ver más con los conceptos más teóricos, digamos, de la materia que vienen ahora. No están tan relacionados con la práctica. Pero sí, esto que les decía, tener esa consulta para que se saquen las dudas y demás cuestiones, ¿sí? Aprovechar para conversar de todas las técnicas. Una duda Acá, sobre automata Ale, finita. Dale, sí, hay una chica que quiere preguntar. Sí. decinos, María Dolores, si quieres abrir el micrófono, no hay problema. El ¿A qué sería el alfabeto. alfabeto? El alfabeto tiene que ver con, dentro del autómata finito, con la forma de escribir. Nosotros tenemos ese autómata, ¿sí? Con toda en el caso nuestro lo estábamos representando con un gráfico, pero teníamos una manera en la anotación, fíjate, de escribir cómo era la función, cómo era el conjunto de elementos que componen eso. Tiene que ver con el lenguaje en sí. Eso es algo que después también ustedes van a ver. Cómo se compone ese lenguaje que me permite escribir un autómata finito. ¿Sí? Que es a través de una función, los signos, disculpen, los signos de apertura y cierre de paréntesis, estoy trabado, ¿sí? En cómo podemos escribir ese autómata con ese alfabeto que está definido y no con otro. No es que puedo escribir cualquier cosa, a eso voy. ¿Sí? A eso se refiere. Algo parecido, no sé si vieron, pues yo ya me pierdo en lo que ven en matemática, pero eso se ve mucho cuando ven en álgebra, ven definiciones de lo que es un grupo, un anillo, ese tipo de cosas, o las estructuras algebraicas, ahí se ve bastante eso. ¿Sí? Tiene que ver con ese alfabeto que compone el sistema. ¿Me escucha, Ale? Y Genial, porque con el teléfono no tengo mucha cancha. El alfabeto ese, por ahí lo que define específicamente es el conjunto de eventos a los que tiene que responder el sistema. ¿Está bien? Esos eventos que disparan los cambios de estado, que va a ser diferente para cada problema y para cada autómata. pongo. Tiene que ver con eso. Bien. Dentro de los avisos, bueno, al Silvia ya les avisó de la consulta la semana que viene. El tema de las tablas de decisión, mañana jueves lo tienen.
Tienen hasta el viernes para responder la autoevaluación de redes de Petri, y el viernes se les va a activar, disculpen, la de tabla de diagrama de atención de estado, estoy adelantado yo. Y el viernes se les va a activar la autoevaluación de red de Petri, vengo como a retroacción. O sea, por más que feriado, porque el viernes es feriado, bueno, no importa, ¿no? Ese feriado que apareció no sé de dónde, no hay problema, se activa el viernes y tienen toda la semana que viene, por eso también la consulta la semana que viene, probablemente quieran consultar cosas. Varias de las cosas se las conté hoy, los que estuvieron ahí les estuve contando algunas cosas que les van a servir para la autoevaluación, ¿sí? Que todavía no arrancó. Así que bueno, después igual la subimos la grabación y la tienen. Y me había adelantado, estoy adelantado, ya está. Bien, no sé si tienen alguna otra pregunta más, chicos, de lo que vimos. A ver, dale. Más de la práctica. Bueno, no se pregunta, cualquier cosa sabemos. Bien, la cosa es que en la práctica nos dijeron de que si entre poner una transición y un estado tenés 5 flechas, vos tenés que dibujar las 5. No es que podés dibujar una sola flecha con el peso del vértice 5. Ajá. Eso Exacto, eso. porque... Sí, ¿por qué? Eso tiene que ver con olvídate, el problema en particular lo debe requerir, es una transición que requiere, si vos tenés una transición con un estado que necesitas que a la vez, digo, estoy suponiendo, que a la vez consuma 5 tokens, porque es lo único que se me ocurre, no tenés otra que 5 flechas, ¿sí? Probablemente hay que ver si lo estás representando bien, que esa es otra cosa, ¿sí? Si estás representando bien lo que querés representar. Pero eso lo que produciría es, primero que necesitas que haya al menos 5 tokens en ese estado, pues si no nunca se va a disparar. Y esas 5 flechas que salen, que pueden salir hacia una transición sola o hacia varias, tienen que consumirse todos. Habría que ver qué estás modelando, pero ¿sí? Tiene que ver con eso. Habría que ver por qué es necesario eso. Por ahí habría que buscar si no hay otra forma de modelar lo mismo, que probablemente lo haya. Sí, eso es lo que yo decía. O sea, puedo mostrar un ejemplo, tendría que compartir pantalla, pero sí. El tema es eso, o sea, la forma de dibujar de que requerís 5 flechas lo podés unificar y queda mucho más prolijo. Sí, Matías, pero la notación, lo que pasa es que la notación es estándar, así todo el mundo entiende lo mismo. Si vos arriba de una flecha, de una arista de este grafo pones un número 5, por ahí el resto del mundo no lo va a entender así. Entonces, bueno, esa es la única limitación. Si todos nos pusiéramos de acuerdo en una notación extendida por ahí, donde un número arriba de la arista significa que en realidad son n aristas, lo podríamos hacer de esa manera. ¿Está bien? Sí. Es genial. Por convención siempre se hizo así. Claro. Exacto. Es la sintaxis de este lenguaje. Claro. Tal cual. Igual Leticia dice que le dijeron algo diferente. No sé si respecto a eso. No sé, ahí me perdí. Hola, ¿se escucha? Sí. Igual me iba a otra cosa, pero sí, o sea, hoy como que en una parte, que creo que es el mismo problema justo, lo que hicimos fue la flechita, un 5 en el medio y que la flechita continuara en lugar. Igual creo que eran con 9 flechas, o sea, era un número como bastante grande para estar haciendo flechita por flechita. Por ahí ahora entendí. Por ahí fue a fines de mantener un poco la legibilidad del problema, no de hagan esto en el parcial o etcétera. Claro, es una... Sí. No, está bien, es una simplificación, digamos, que por eso hay que ponerse de acuerdo en la convención y nada más. Asegúrense que después en el examen sea bien entendido eso, sea aceptado. En el momento está bien, uno
sentado mano a mano con el ayudante, lo puede resolver de esa manera, pero por ahí asegúrense que esté correcto para todos. Claro, que sea para todos igual, ¿sí? Eso es lo importante. Porque puede ser, como les decía, tener un montón de flechas me ha pasado y bueno, después se vuelve ilegible la solución, pero sí, puede pasar. Y lo de la convención también. Si estoy compartiendo es exactamente esto. Pero sí. Ah, ya entendí. Sí, El era de las papas, exactamente me eso. imaginé que era ese, sí. Sí, sí, sí. No sé si... En sí, esto No, de acá sí, se vuelve como incontenible. Si llegan, no sé, por algún motivo 9 y salen 10, ¿sí? Claro. Y por Bien, eso hablamos lo de que 20 y acordaron 30. es una convención para eso, digamos. Sí, sí, que por ahí fue en el momento como para que fuese más explicable también. Claro, Bien. legible en general. Perfecto. Sí, Pero sí, sí, eso. perfecto. Está bien. Y eso está bien modelado de las dos maneras. Es cierto que ya en el de abajo no sé si llego a contar 10, así que está bien. Es una forma Sí, 9, pero sí, sí, sí. de mostrarlo. Sí, está. Mm, Sí, eso está. Sí, van a encontrar en alguna bibliografía también la cantidad de tokens que ponen adentro del claro. círculo también. Cuando son un montón, van a encontrar alguna forma de notación de eso, porque se hace como un salpicado que uno no sabe cuánto hay. Eso sí es común que esté numerado el token, ¿sí? Le eché un numerito a eso. Pero bueno, para la marcación inicial, sobre todo, después ya fluyen porque el tema de los tokens va a ir modificándose a lo largo del tiempo. Claro, la ejecución. Ujú. Está bien, ya está. Ahora entendí lo que preguntaban, sí. Claro. Así que eso. Gracias. Yo no tengo más dudas, Bueno. no sé. Bien, no sé si alguno tiene algo más. Eso, perfecto. Bueno, no se hagan problema, la semana que viene, yo ahora después esto lo proceso y lo subo. La semana que viene vamos a tener consulta miércoles y jueves, ¿sí? Lunes no porque es feriado. Esto igual ya en breve se dispara, se lo vamos a disparar. Pero miércoles, así que bueno, los que se quieran reagrupar se reagrupan y si no, queda el video. Bien, y después seguimos con las teorías, como decía Silvia. Bárbaro. Bueno, si les parece, vamos cerrando y nos vemos la próxima semana, chicos, chicas. Listo, profe, gracias. Bye, Chao. hasta luego. Adiós. Chao. Bye, buen fin de. Esperen Marcos, que. ¿todavía estás en CASIC?